Bueno, iniciamos nuestra sesión de clase. Los voy a molestar, por favor, siempre con micrófonos. Si alguien quiere participar, pues levantemos las manitas. Ahí tenemos. El tío ha salido tarde de aquí, dice, ¿no? No, pero cuando estábamos aquí. Les encargo los micrófonos, por favor, compañeros, los micrófonos. Si no, luego me entero qué andan haciendo, dónde andan. Y al final ya es cuestión personal algunas cosas. Entonces, por favor, siempre tengan cuidado con los micrófonos porque de repente los pasan a traer y se escucha lo que no tenemos que escuchar. Bueno. Retomando lo que estábamos hablando la semana pasada relativo al marco jurídico y económico de Guatemala, con relación a las constituciones que en su momento el Estado de Guatemala ha tenido varias constituciones en el devenir de su historia. Todos en su momento en nuestra historia, en nuestro derecho constitucional que posiblemente pues en su momento pues llevamos en nuestros diferentes cursos dentro de la facultad, pudimos haber estudiado sobre las constituciones que ha tenido Guatemala y las constituciones pues han tenido plasmado sin querer el constitucionalismo clásico o el constitucionalismo social que en cada una de ellas hemos tenido. Por ejemplo, las constituciones de 1812. Los molesto con sus micrófonos, por favor. Si no, voy a pedir que enciendan cámaras para ver si todos están presentes en clase. Entonces, por favor. Si no, voy a pedir cámaras encendidas de todos y ahí sí que definitivamente voy a ver qué andan haciendo. Entonces, por favor, les encargo eso. Si usted está haciendo otra actividad, no de clase, pero por lo menos, por favor, el micrófono. El micrófono manténgalo apagado. Por respeto a sus compañeros, por favor. Entonces les decía, en la historia del derecho constitucional, habrán visto ustedes que hay diferentes constituciones que hemos tenido y que han regido a Guatemala en el transcurso de la historia. Constituciones que van, permitan. Disculpen la interrupción. Bueno, les decía entonces, la historia de la Constitución, las constituciones que hemos tenido en el Estado de Guatemala van desde la Constitución de 1812 hasta la actual Constitución de 1965. Cada una de las constituciones ha tenido cierto corte en cuanto al constitucionalismo. Por ejemplo, las constituciones de 1812, 1824, 1825 y 1879 son constituciones de corte liberal. ¿Qué significa? Privilegiaba la cuestión personal, privilegiaba el tema de la libertad de industria, había protección a la propiedad privada, más no el tema de los derechos sociales. La constitución es de 1921, 1945 y la de 1985, que es la actual, son de corte de constitucionalismo social. Entonces, estas han sido algunas constituciones que ha tenido el Estado de Guatemala y cada una de ellas pues ha tenido cierta particularidad en cuanto al tema de el constitucionalismo social o el constitucionalismo de corte liberal como tal. Ahora bien, nos enfocamos solo en dos constituciones. Tres establece nuestro programa, pero realmente serían dos constituciones muy importantes. La Constitución de 1945, que hablábamos que en el contexto de la Revolución de 1944, se orienta a derrocar la dictadura de Jorge Ubico en su momento, y es el 15 de marzo de 1945 que entra en vigencia la Constitución de 1945. Esta Constitución contenía 212 artículos, albergando grandes innovaciones en materia social
y sobre todo porque era producto del clima internacional imperante, desde luego, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Así, esta constitución se promulga, como les decía, el 11 de marzo de 1945, tiene vigencia hasta el año 1954 y rige durante los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Este último, pues recordarán ustedes, interrumpido por la denominada Contrarrevolución de 1954. Estos son algunos antecedentes que ha tenido el constitucionalismo y prácticamente también nuestras constituciones, y hablábamos de la Constitución de 1945, que se desarrolla en un marco jurídico que buscaba, y hoy en día sigue estando plasmado en nuestra Constitución, el tema de la justicia social. Es ahí donde nace en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la idea de la justicia social. Se da el derecho a la rebelión cuando un presidente intentara comulgar o pretendiera alterar el principio de la alternabilidad, que es algo democrático en el ejercicio del cargo. Y les decía que ustedes tenían que buscar algo relativo a cómo nuestra Constitución prevé, tal vez no el tema de la rebelión en un momento determinado, pero sí el tema de la resistencia ciudadana, cuando se debe proteger los derechos y garantías que consagra nuestra Constitución. ¿Estará plasmado en nuestra Constitución ese derecho a la resistencia del ciudadano guatemalteco cuando se le ven vedados sus derechos y garantías constitucionales? No sé si alguien se tomó el tiempo en buscar si habrá algo sobre el relativo a nuestra Constitución. ¿Alguien ahí que se haya recordado esa tarea? No todos al mismo tiempo. Vámonos ahí con Paulo. Licenciado, disculpe, tal vez no me quedó muy claro lo que leía el artículo, pero no será el 165, inciso G. 165, vámonos al 165. Debes conocer al presidente. No, pero el 165, veamos al final en qué sección estamos cuando hablamos del 165. ¿En qué capítulo? Propiamente, ¿en qué capítulo? Está por dentro del título cuarto. ¿Cómo se denomina el título cuarto de nuestra Constitución? Alguien que me haga hacer el favor de buscármelo. Público. El poder público. Dentro del poder público, en el ejercicio del poder público, según el 152 establece, el poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrojarse su ejercicio. Este poder público, recordarán ustedes, que nuestra democracia no es una democracia directa. ¿Es una democracia representativa directa o indirecta? Nuestra democracia. A ver ahí Brian, que levantó la mano. Buenos días, licenciado. En cuanto a la pregunta y tarea que nos dejó hace unos días, yo estuve leyendo la Constitución y prácticamente podría enmarcarlo en el artículo 45, que en su segunda oración, si lo quisiéramos ver así, establece: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Muy bien, Brian. Pero haciendo alusión a lo que nos decía el primer compañero en cuanto al 165, si bien es cierto, al final el organismo legislativo representa a la gran mayoría del pueblo, dada que nuestra democracia es una democracia representativa indirecta, porque no es directamente el ciudadano quien está sentado dentro del hemiciclo legislativo, sino que es a través de la representación que el mismo pueblo delega a los representantes, en este caso a los diputados al Congreso. El 165 lo que establece es en cuanto a las atribuciones que en su momento va a tener el Congreso de la República. Claro, dentro de esos, desconocer en un momento determinado al presidente de la República, si fuera el caso, dadas las circunstancias. Pero, haciendo alusión al tema del pueblo propiamente, si bien es cierto, la Constitución de 1945 preveía el tema de la rebelión como una facultad que tenían los ciudadanos en cuanto a si
el Estado en un momento determinado reprimía o el Estado en su momento violentaba, podía darse el derecho a la rebelión como una forma de protección hacia el mismo pueblo. Ahora bien, el 145 tiene ese antecedente de la Constitución de 1945 en cuanto a la resistencia legítima del pueblo. Sí se tiene esa potestad por parte del pueblo de resistir en cuanto a la violentación de los derechos y garantías constitucionales. Sí se prevé ese derecho como tal que todo ciudadano tenemos en un momento determinado cuando vemos que nuestra Constitución se está violentando nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales. Tenemos el derecho a la resistencia. Es un derecho constitucional. No nos pueden vedar el derecho a la resistencia cuando existe la violentación de nuestros derechos o nuestras garantías constitucionales. Ahora bien, lo que sucede es que el Estado en un momento determinado utiliza los aparatos de justicia para criminalizar en un posible momento la resistencia que pueda tener usted como ciudadano ante la violentación de sus derechos y garantías constitucionales. Pero el derecho a la resistencia es un derecho constitucional que debe de ser protegido. ¿Por quién? Por la Corte de Constitucionalidad, porque al final es el ente que debe de velar por el ordenamiento constitucional. Entonces, ahí tenemos algunos antecedentes en cuanto a ese derecho a la rebelión que si bien estaba plasmado en la Constitución de 1945. La Constitución de 1945 tiene cuestiones muy interesantes. El tema del derecho al voto, que se extiende a la mayoría de los 18 años, era también. El derecho a las mujeres alfabetas también se les daba ese derecho. La libertad de culto. Se prohíbe la intervención en política de los miembros de culto. Y se niega la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Eso son unas cuestiones muy interesantes. Se garantiza el derecho a la asociación. Aunque quedan prohibidas las congregaciones legales, se permite el derecho y se permite el tema de los partidos políticos, algo que hoy en día es fundamental en un sistema como el nuestro, que se dé el tema de los partidos políticos. Estas son algunas situaciones que tenía nuestra Constitución de 1945. Se garantiza la libertad de pensamiento, la legítima resistencia armada. Aquí sí era una resistencia armada, se permitía la resistencia armada cuando se violentaran ciertos derechos individuales. Se reconoce el derecho de amparo como una defensa de los derechos legitimados. Aquí nace la garantía constitucional. Se da el tema de la garantía constitucional. Entonces, estos son algunas características que dio nuestra Constitución de 1945. Garantizó sobre todo derechos sociales. Aquí se da mucho el tema de la garantía de los derechos sociales. Se establece el tema de las jornadas laborales de 8 horas, el descanso dominical, el salario mínimo, también se prevé el tema del salario mínimo, las vacaciones que debe tener un trabajador. Todo esto desde el punto de vista económico, porque si nos damos cuenta, esta Constitución también tenía un corte social, pero también tenía un corte económico, porque el hecho de garantizar el tema de los derechos laborales ya le permite al Estado inmiscuirse y ser parte dentro de la materia económica al regular la actividad económica con el tema de mejoras salariales, mejoras hacia los trabajadores. Se establece el seguro social obligatorio. Recordarán ustedes que el ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es al final, su origen es la Constitución de 1945. El tema de las cooperativas que hoy sigue existiendo también. Se da también el establecimiento de la enseñanza obligatoria y gratuita. Se reconoce la propiedad privada. Aquí no es que, como en su momento decían que era un comunismo el que iba a prevalecer a través de la Revolución de 1944. No, se sigue protegiendo la propiedad privada, que sigue siendo un antecedente del constitucionalismo liberal. Claro, se sigue garantizando el derecho a la propiedad privada, pero también se le otorga una función social en un momento determinado, cuando la propiedad privada sí está reconocida constitucionalmente, pero también en un momento determinado cumple una función social. Se prohíben los latifundios. Aquí también se establece la forma en que desaparezcan estos latifundios.
la propiedad del Estado se declara inalienable, ya el Estado vuelve a tener su propiedad como tal. Y estos son algunos antecedentes como tal de la Constitución de 1945. Entonces, recordémonos que el géminis del constitucionalismo social nace allá por el tema de lograr reconocer los derechos sociales. Sobre todo la Constitución francesa de 1948 dicta algo muy interesante, que es la revolución social. Los cambios sociales y los cambios al sistema político, esa cuestión social liberal, que debe existir el estado de bienestar. ¿Debe existir la propiedad privada, el orden público? Sí. ¿Debe darse protección a la familia, al trabajo? Es necesario como tal y lo reconoce nuestra Constitución de 1945. Ahora bien, la Constitución de 1945, recordarán ustedes algo muy interesante para nuestra universidad. ¿Qué pasa en la Constitución de 1945? ¿Qué pasa para nuestra universidad? ¿Sí, Carlos? Nos da la autonomía. Nos da la autonomía. Recuerden, muy interesante, concedió constitucionalmente la autonomía a la Universidad de San Carlos. Y aquí es algo muy interesante. Nuestra autonomía funcional, autonomía política, sin querer tenemos autonomía política, autonomía administrativa, nos la otorga nuestra Constitución de 1945. Le da la autonomía a nuestra Constitución. Y esta Constitución busca que el Estado ya participe en materia económica a nivel internacional. Claro, se buscaba liquidar la propiedad feudal. Recordarán que, ¿cuál fue una ley que, pues, un decreto que trató de liquidar el tema de la propiedad feudal, abolir la servidumbre en cualquier cosa, la esclavitud que en su momento existía también dentro del campesinado, dotar de tierras a los campesinos, el decreto 900. Recuérdense que existió la ley de reforma agraria, que fue el decreto 900. Y este decreto 900 trató de transformar a Guatemala en el punto de vista económico, no desde un punto de vista comunista, que en su momento fue reconocido incluso que no era un comunismo, era una transformación económica en la búsqueda de que el Estado de Guatemala sobresaliera en materia económica, no haciendo comunismo, porque no era un comunismo como tal, sino que era transformar y hacer que la tierra produciera, hacer una división equitativa de lo que es la producción económica, tratar de buscar que Guatemala cediera la producción. Sin embargo, recordarán ustedes que lastimosamente pues se da el derrocamiento del gobierno revolucionario y se da la contrarrevolución, y entonces ya no se da la plasmación del decreto 900 a través de transformar, por medio de ese decreto, transformar el tema económico en Guatemala. Se tenía la idea incluso de crear un Banco Nacional Agrario. Era muy importante el tema y hoy en día seguimos viendo que existe el problema agrario. Sigue dando el sistema del problema agrario en el caso de Guatemala. ¿Por qué? Porque somos un país en el cual pues el tema agrícola es preeminente. Se da el tema de la agricultura, es algo que se da en nuestro país, entonces sigue existiendo el problema agrario, sigue dándose el tema de los problemas agrarios. Ahora bien, trataba con la Constitución de 1945, ya en su caso, tratar de que Guatemala en materia económica tuviera participación. Lastimosamente, el golpe de Estado que se da, ya no se llega a concretar el tema de la reforma agraria, el tema de darle otro énfasis a la propiedad, tratar de que realmente la producción agrícola en Guatemala se tecnificara, lograra un mejor desarrollo económico, mayor importación hacia los países, exportar e importar en Guatemala estuviera en un lado en el cual pudiera competir en materia económica. Eso se buscaba a través de la Constitución de 1945. Lastimosamente no se da eso por el rompimiento del orden constitucional
a través de la contrarrevolución, que posteriormente da el nacimiento a otra constitución. ¿Cuál fue la constitución que nace después de 1945? A ver, recordando su derecho constitucional. ¿Qué constitución nace después de la constitución de 1945? La Constitución de la República del 2 de febrero ¿De qué año? de 1956. Tenemos la constitución de 1956. Entonces, con el movimiento de la contrarrevolución de 1954, apoyado por el gobierno norteamericano de la época y diferentes sectores nacionales como la Iglesia Católica, aquí tuvo que ver mucho la Iglesia Católica, la burguesía también latifundista, se deroga la Constitución de 1945, entrando en vigencia posteriormente la Constitución de 1956, la cual, como nos dice, pues fue aprobada el 2 de febrero y esta entra en vigencia el 1 de marzo de 1956. El texto se inspiró en el anticomunismo. Todavía se tenía la idea que la de 1954 era una constitución comunista. Realmente no era una constitución comunista. Era una constitución futurista en el sentido en materia económica. Esta constitución de 1956 pues tenía en su contenido 245 artículos. Busca estrechar, dejar atrás los cambios que se había conquistado desde un punto de vista económico-social. Se deja de un lado los grandes cambios que tenía la Constitución de 1954, la 1945, y esta Constitución de 1956, lastimosamente, viene abajo todos los grandes avances en materia económica que pudo haber tenido Guatemala o las proyecciones a futuro en materia económica y sobre todo en materia social, el reconocimiento de los derechos sociales. Luego, esta Constitución de 1956 deja de tener vigencia y entra en vigencia a través de un golpe de Estado que lo da el Ejército de Guatemala el 31 de marzo de 1963. ¿Cuál es la siguiente constitución? Anterior a la actual de 1985. ¿Se recordarán ustedes? ¿Cuál es la constitución la que sigue después de 1956 y anterior a la constitución de 1985? La Constitución Política de la República de Guatemala de 1965. Muy bien. Yolanda ahí como que sí recibió, como que sí estudió derecho constitucional. Ahora bien, esta constitución de 1965 es muy interesante, dado que de ella nacen otras normativas. La Constitución de 1965, como les decía, es consecuencia de un golpe de Estado. Y este golpe de Estado fue protagonizado por el Ejército de Guatemala. ¿Quién encabezaba este gobierno? Este jefe de Estado, ni siquiera gobierno. Ríos Es bueno Montt. saber la historia. ¿Sí, Ari? Ríos Montt. ¿Será Ríos Montt o será Azurdia? Azurdia. Ríos Montt fue hasta 1982. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, ya vieron que sí, por eso es interesante que la participen ustedes. Aquí aprendemos de todos. Todos vamos aprendiendo de todos. Entonces, fue el gobierno de Enrique Peralta Azurdia, pasó a ser jefe de Estado. Ahora bien, cuando ustedes le dicen un gobierno de facto, ¿qué es un gobierno de facto? Es un gobierno que toma el poder y gobierna con el poder, pero no tiene la legitimidad ni legal ni social. Muy bien, ¿alguien más? ¿Paulo? No, licenciado, iba a decir eso. ¿Alguien más? ¿Qué pasa cuando se da un golpe de Estado? ¿Sí, Jennifer? El estado de facto se da cuando un grupo de personas o una persona se impone violando el orden constitucional de un estado. Muy bien. A ver, Fernando. También suele referirse a un gobierno sin aprobación electoral, se aparta de la legalidad, usurpa la autoridad y no se ajusta a la ley y solo se ostenta al poder. Muy bien. Cuando usted me dice, Fernanda, no se ajusta a la ley, ¿a qué ley tendría que ajustarse? ¿Al Estado de Derecho? ¿A la Constitución? Ahora, ¿dónde está plasmado nuestro Estado de Derecho? Y es la base de nuestra legislación, de todo. ¿A la Constitución? A la Constitución.
porque la Constitución es la que establece la forma en que es electo un gobierno. ¿Es así o no es así? Es nuestra Constitución. Por eso cuando se dice se rompe el orden constitucional, ¿qué significa el rompimiento del orden constitucional? La Constitución que en ese momento estaba vigente deja de tener vigencia, rompen el orden constitucional. Significa que ese gobierno instaurado por la fuerza a través de las armas, porque el golpe de Estado siempre lo da el ejército. Las revoluciones las hacen muchas veces la sociedad civil, pero los golpes de Estado es a través de el ejército. Se rompe el orden constitucional. Por eso es que no es un gobierno, es un jefe de Estado. No podría ser un gobierno porque no fue electo democráticamente. ¿Por qué no fue electo democráticamente? Porque en el momento que se instaura, deja de tener vigencia la Constitución porque no fue electo como lo establece la Constitución en ese momento. Se rompe el orden constitucional. Y se dice que es un gobierno de facto. ¿Por qué? Porque en el mismo que sucede cuando hay un golpe de facto, ¿seguirá existiendo el Congreso de la República? ¿Qué opina? No, ya no. De hecho, también se suspende la Constitución en esos casos. Se suspende en el sentido que se deja de, como desde el momento en que la Constitución no es respetada en cuanto a la forma de llegar al poder público, deja de tener vigencia. Por ende, los organismos del Estado ya no están regulados por la Constitución. ¿Qué sucede con el gobierno de facto? Y solo en esta persona se reúnen los tres organismos del Estado. El gobierno de facto tiene en su poder el ordenamiento en la cuestión legislativa y la cuestión judicial, porque muchas veces es no el presidente, el jefe de Estado quien nombra a los ministros, quien nombra a los magistrados, quien en su caso va a legislar. Ahora, denme ejemplos de legislaciones que fueron emitidas durante este gobierno. Y ya todos aquí ya ganaron esos cursos donde utilizaron estas leyes. ¿Sí, Carlos? El Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo se les denomina a estos códigos, Carlos? En el caso del Código Civil es el Decreto Ley 106 y el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Muy bien, se les denomina decretos leyes. No son decretos legislativos, son decretos leyes. No se les podría denominar decretos legislativos porque no fueron ni no nacieron en el seno del Congreso de la República. No nacieron del organismo legislativo porque el organismo legislativo durante un gobierno de facto deja de tener existencia. Y si nos damos cuenta, hoy en día estos decretos leyes siguen teniendo vigencia, siguen teniendo positividad en el ordenamiento jurídico. Entonces, durante la Constitución de 1965 nace cierta normativa que, si bien es cierto, también influyó en materia económica, sí, porque el Código Civil regula las actividades entre particulares. Y recordarán ustedes que las actividades particulares que se dan entre los particulares, valga la redundancia, es en materia económica. Nuestro Código Civil regula materia económica. Actividad económica está establecida en nuestro Código Civil. Entonces, la Constitución de 1965 tiene los rezagos en el sentido de que nos deja legislación en materia económica. Claro ejemplo es el Código Civil. Código Civil es una legislación en materia económica. Entonces, ahí tenemos un antecedente de que la Constitución de 1965 hoy en día sigue teniendo vigencia alguna normativa que nació durante este gobierno. Entonces, se da esta Constitución, la cual es aprobada, es dictada a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí es donde decimos que la Asamblea Nacional Constituyente es el órgano de carácter extraordinario. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano de carácter extraordinario y temporal. ¿Por qué extraordinario? Porque su única razón de ser es dotar a un Estado de una Constitución. Y temporal, ¿por qué? Una vez otorgada la Constitución y elaborada la Constitución por una Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente debe desligarse. Ya no puede existir la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, el 26 de diciembre de 1963, se dictaron las medidas para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente se instauró el 6 de julio de 1964 y el 15 de diciembre de 1964 promulga la Constitución de 1965. Esta Constitución de 1965 tenía 271 artículos en su texto. Entonces, y es la Constitución en la cual nacen otras normativas a través del gobierno del pacto. Normativas de carácter económico. El Código Civil es un claro ejemplo de una normativa nacida durante la vigencia de la Constitución de 1965 de carácter económico. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pilares fundamentales del Código Civil? O principios fundamentales del Código Civil. Parece clase de derecho civil, pero tiene mucha relación por esta Constitución. Ya todos ganaron derecho civil. ¿Cuáles serán las bases fundamentales del Código Civil? O principios. La familia, muy bien. ¿Qué más? Hay un libro destinado solo para esto. Para la familia, pero hay algo. La propiedad privada. El libro segundo, ¿qué contiene? De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. La protección constitucional de la propiedad que se dio en su momento. La contratación en cuanto a, sí, muy bien, Dani, los principios en los cuales se rige el Código Civil, que son parte de la Constitución de 1965, son el principio de la protección a la familia, el principio de protección a la propiedad privada, el principio de libertad de forma y la autonomía de la voluntad de las partes. El principio de autonomía de la voluntad. Estos son rectores dentro de los principios económicos plasmados dentro de la Constitución de 1965 y que luego fueron trasladados al Código Civil. Ahí tenemos cómo esta Constitución, si bien es cierto, proyectó en materia económica. Luego tenemos la última Constitución, la actual. ¿Cuál es la última Constitución? A ver, ¿de qué año es? Ahí sí, todos. Acaba de estar de cumpleaños. 1985. La Constitución de 1985, que acaba de cumplir unos cuantos añitos. ¿Cuándo fue promulgada la Constitución de 1985? El 31 de mayo. El 31 de mayo, no se les va a olvidar el 31 de mayo. Entonces, el 31 de mayo se promulga una Constitución que es, desde la clasificación de las constituciones, es una Constitución desarrollada. Contiene 281 artículos. Ahí me recuerdo que creo que en la clase anterior un compañero decía que su Constitución tenía 280 artículos. No sé si está el compañero por acá. Sí, Lixo, yo. Ahí está Dani. Ajá. Dani nos decía que la Constitución que él tenía 280 artículos. No, la Constitución tenemos, ahí creo que le regalaron una Constitución, no sé si es así. Correcto, esa misma Constitución es la que le digo que es otra de 280, la que nos dio el decano. Bueno, entonces añádenle ustedes el pedacito del 281 porque ese es sobre todo porque es un artículo pétreo, como se le denomina dentro del estudio de la Constitución. Revisen que su Constitución tenga 281 artículos. Tiene 22 disposiciones transitorias y finales. Esta Constitución es muy importante dadas las instituciones que nacen a través de la Constitución de 1985, nuestra actual Constitución. Es una Constitución que busca el desarrollo económico del Estado. Ya hemos visto en algunos artículos cómo la Constitución prevé la participación económica del Estado, pero también una participación social. Nuestra Constitución tiene contenido social y contenido económico, desde el punto de vista del constitucionalismo económico. Ahora bien, esta Constitución de 1985 pone énfasis en la primacía de la persona humana. Se recordarán que leímos el preámbulo en su momento de la Constitución. Esto no significa que aunque la primacía sea la persona humana, no significa que no esté inspirado en principios del individualismo
y por consiguiente tiende a vetar o velar en un momento determinado, pues habría que ver. Puede ser que vaya a vetar la intervención estatal. Vemos que nuestra Constitución en materia económica, pues integrar al Estado le va simplemente orientador, pero busca también a través de ello proteger la comunidad social y el desarrollo de los principios de seguridad y justicia. Y esos están contenidos en el preámbulo. Ahora, esta Constitución incorpora 3 instituciones que vienen a ser congruentes con las inspiraciones democráticas del pueblo guatemalteco y en el actuar concibe con los íconos de la democracia guatemalteca. Hay 3 instituciones que se incorporaron a la Constitución de 1985, que sirven de mecanismos de control. Se recordarán ustedes que dentro de la administración pública existen los controles a la administración pública. Hay control político, control financiero. ¿Qué controles se hicieron dentro de la Constitución de 1985? Los 3 poderes, licenciado. Ya estaban como tal, pero de la Constitución de 1985 hay 3 instituciones hoy en día que tienen mucha relevancia. ¿Cuál será? Listo. ¿Sí, Carlos? Si no estoy mal, los de Uno- ellos son la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de Derechos Humanos. Muy bien, la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, nos falta uno, que hasta La a contra- este le dan 3 horas para que rinda informe. A La ese Contraloría General de Cuentas. ya existía, la Contraloría ya existía, y las constituciones anteriores sí existían. ¿El Tribunal Supremo. el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se dan 3 instituciones en la Constitución de 1985. La Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, ¿qué pasó con la Contraloría General de Cuentas? ¿Se le da autonomía como tal? Porque antes la Contraloría no tenía autonomía. Se recordarán ustedes y tal vez van a ver en Derecho Procesal Administrativo, cuando vean el contencioso, el juicio de cuentas. Antes, como la Contraloría era parte de, no existía un ente autónomo. Hoy en día la Contraloría es un ente autónomo. Ahora bien, ¿el Ministerio Público ya existía con la Constitución de 1985 o será que nace después? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Porque antes estaban unidos. ¿El Ministerio Público con quién estaba unido antes el Ministerio Público? Con la Procuraduría. ¿Procuraduría qué? Pongámosle nombre y apellido. Con la Procuraduría General de los Derechos Humanos. Procuraduría General de la Nación. Estaban unidos. Ahora bien, ¿cuándo se separan? ¿Cuándo? Con las reformas al Código Procesal Penal, no. ¿Será solo el Código Procesal Penal? Pregunta del millón. ¿Nuestra Constitución ha tenido alguna reforma? Sí, licenciado. A ver, Jennifer. Sí, licenciado, la reforma fue a la Constitución el 3 de diciembre de 1993. 1993. Es en la reforma de 1993 que se le da a nuestra Constitución que entonces el Ministerio Público ya configura como un ente dentro de la separación que se da, 1993. Entonces ahí para que tengan un antecedente y se recuerden un poquito del derecho constitucional, que es muy importante cuando analizamos nuestra historia, tener en cuenta esta situación. Cómo nuestras constituciones han servido tanto y han sido inspiración en un momento determinado. Entonces, la actual constitución que tenemos es una constitución que tiene parte de constitucionalismo liberal, parte de constitucionalismo social, pero también parte de constitucionalismo económico. ¿Por qué? Porque se recordarán que cuando hablábamos del constitucionalismo económico, ese es el límite al ejercicio público
por parte del Estado cuando se da la intervención del Estado desde el punto de vista económico. Y nuestra Constitución sí establece los límites en materia económica. En materia social están, pero en materia económica también está establecido en nuestra Constitución cuándo y cómo puede intervenir el Estado en materia económica. Y entonces vamos a entrar a otro tema interesante, que es la actividad económica del Estado. Si nos vamos al punto 3, en cuanto a nuestro programa, tenemos la actividad económica del Estado. ¿Cómo se da la intervención económica del Estado? ¿Cómo participa el Estado en materia económica? ¿Cómo podría darse la participación económica del Estado? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo participa el Estado en materia económica? ¿Hasta dónde el Estado puede participar en materia económica? Ahora bien, aquí regresamos un poquito a teoría del Estado. Y la pregunta del millón, ¿qué es el Estado? Todos ganaron teoría del Estado. Es una organización política, licenciado, que posee varios elementos, como lo son la población, un ordenamiento jurídico, un territorio, y se me fueron las otras, pero tiene Pero que sí, tener la idea la tiene, eso está interesante, Sí. tiene la idea. ¿Alguien más que le ayude? Licenciado, es una organización política que se encarga pues de administrar los recursos del Estado y también tiene una actividad, o sea, ejerce como autoridad sobre la ciudadanía, ¿verdad? Y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad de las personas. Muy bien, a ver, Jennifer. Bueno, para mí el Estado es la organización política y jurídica que se integra por organizaciones públicas centralizadas, descentralizadas y autónomas que rigen en una nación determinada. Algunos de los elementos que integran el Estado son el territorio, la población, el poder soberano y el ordenamiento jurídico. Muy bien. Ahora con el territorio ahí sí un problemita bien. Vamos a ver, ¿alguien más ahí? ¿Ari? Sí, iba a mencionar que es una organización humana que abarca la totalidad de la población de un país. Muy bien. Ahora, a todos los elementos que me he dicho, todos tienen razón. Hay uno que entra ahorita en discusión, y lo vamos a ver en su momento cómo, y es parte de un tema dentro del programa. Ahora bien, cuando decían ustedes, pues sí es cierto, el Estado es el conjunto de instituciones y organizaciones, y es donde vemos que hay entes autónomos descentralizados, centralizados, semidescentralizados y diferentes clasificaciones que se dan dentro de la administración pública, pero al final el Estado es ese conjunto de instituciones y organizaciones sociales, económicas y políticas. Ahora bien, estas se han creado históricamente y se crean para regular y normar la vida de los individuos, la familia, las empresas nacionales y extranjeras que residen en las fronteras de un territorio reconocido como un país. No hay que confundir el Estado con el gobierno. No vayamos a confundir. Estado y gobierno no es lo mismo. Ahora bien, hay algo que está hoy en día en conflicto, el tema territorial, los límites territoriales de un país. ¿Cómo definen ustedes la globalización? Para ustedes, ¿qué es la globalización? A ver, la globalización, ¿cómo definen la globalización? Cuando dice, es que vivimos en un mundo globalizado, deshumanizado. ¿Qué es la globalización? La integración económica, licenciado. Sí, Beatriz, perdón, no la escuché. La integración económica. Cuestiones económicas. ¿Alguien más? ¿Qué es la globalización? ¿Tendrá frontera la globalización? ¿Habrá un límite a la globalización? No todos al mismo tiempo. ¿Cómo definen la globalización?
¿Sí, Pau? Yo pienso que no tiene límite la globalización. La globalización no tiene límite. Vamos a ver qué nos dice Fabiola. Yo, licenciado, yo creo que la globalización es la tendencia que las economías o los mercados tienden a expandirse e incluso sobrepasan las fronteras nacionales. O sea, abarca la mundialidad. Estamos. El derribo de las fronteras económicas. Por eso hoy en día se dice que hoy en día el concepto de Estado entra en crisis en cuanto a sus elementos territoriales, porque la globalización afecta a un Estado y la globalización no tiene fronteras. Por eso es que hoy en día la cuestión económica tiene tanta influencia en materia de un Estado, porque la economía es la que mueve un Estado. Y en aquella economía liberal, ¿qué va a pasar? Se pierde la figura de territorialidad de un Estado. Ya no pueden existir límites, sobre todo en materia económica. Físicos los tenemos, ¿verdad? Pero en materia económica se derriban los límites territoriales, porque la globalización no tiene límites, esa comercialización. Por eso es que las transnacionales van y vienen en un Estado, sin mayor complejidad. Ahora bien, como aquí lo que tenemos que ver es la actividad económica del Estado, la definición desde el punto de vista del Estado, desde un punto de vista económico. Ahora, desde un punto de vista económico, el Estado. Ahora bien, el Estado va a actuar a través del gobierno. El gobierno, desde un punto de vista económico, puede utilizar para actuar en materia económica políticas. En la actividad económica que puede hacer el Estado a través del gobierno, utiliza políticas monetarias, políticas fiscales, políticas industriales, por ejemplo, la política fiscal que hoy en día se está utilizando. El tema de la fiscalización es una política económica del Estado, la está ejercitando el gobierno. El tema de SAT, hoy en día, que alguno tal vez trabaja en SAT, el tema de la recaudación de impuestos, el tema de que no quede nadie fuera de la recaudación. Esas son políticas fiscales, políticas monetarias en cuanto a la inversión, políticas industriales. Ahora, las políticas son los instrumentos para influir en la actividad económica. Si el Estado crea políticas monetarias, fiscales, industriales, estos son instrumentos. Es la forma como interviene el Estado a través de políticas. Y se recordarán que hablábamos del 118 de la Constitución, establece que el Estado, dentro de sus obligaciones etarias, ahí es donde vemos ya la intervención Creo que se le está cortando la comunicación. Del Estado, que lo permite nuestra Constitución. No se le escuchó nada, Lick. Permítanme, vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Uy. Vamos a ver, permítanme. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan? Sí, A ver, muy bien. Les decía entonces que cuando hablamos de que el Estado, el gobierno, utiliza políticas, las políticas van a ser instrumentos para influir en la actividad económica, la inversión, la inflación, el empleo, la pobreza. Esas políticas que el Estado va a realizar tiene que tener en consideración que de las mismas deviene inversión, inflación, empleo o desempleo, la pobreza. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno? Porque el fin de las políticas es alcanzar determinados objetivos, tanto en el campo económico como en lo social, porque tiene mucha influencia.
O sea, la influencia no reside simplemente en el campo macroeconómico, sino también en la esfera microeconómica al regular el mercado de trabajo, los bienes, las empresas, las prácticas monopolistas, y vamos a ver en su momento, y estas políticas en su momento pueden servir para tener un fin de bienestar y crecimiento. Entonces, el hecho importante es de que cualquier economía capitalista, que es la que tenemos nosotros, porque realmente no hay que decir que no, porque nuestra economía es una economía capitalista, reside en la presencia de un Estado y de un gobierno. Va a depender mucho esa presencia que en su momento tenga el Estado a través del gobierno, porque el gobierno es el que al final crea las políticas. Ahora bien, esas políticas son muy importantes. Entonces, les decía, hay que hacernos ciertas preguntas. Ya nos respondimos por lo menos qué es el Estado. ¿Por qué el Estado interviene abiertamente en la economía? Hay que determinar por qué puede y por qué no puede el Estado intervenir abiertamente en la economía. ¿Puede el Estado realizar ciertas cuestiones o no en materia económica? ¿Existe o no existe una sola frontera entre el Estado y el sector privado? ¿Hay alguna frontera en la cual se den entre estos dos? ¿Realmente cuál es el tamaño óptico del Estado moderno? ¿Estamos ante un Estado moderno? ¿Se puede hablar de una nueva teoría del Estado, dadas las cuestiones económicas que hoy en día, o seguimos con aquella definición clásica de qué es un Estado? O sea, hay que determinar esas preguntas muy importantes. Entonces, por eso decíamos que el Estado nos importa, ya que de él depende la gran mayoría parte o menor éxito del desempeño económico. Dependiendo del Estado que tengamos, así va a ser el mayor o menor éxito económico. El mercado en el cual se maneja, va a haber el sector privado, también participa. Entonces vemos ahí cómo el Estado puede o no participar en materia económica con el sector privado. Si juntos, en ese proceso económico, realmente logran esa justicia social. ¿O será que es necesario ceder por parte del Estado en materia económica al sector privado? ¿O no debe existir participación activa? Ahora, como dirían aquellos programas, esto lo vamos a determinar en la siguiente clase. Nos quedamos aquí, entonces, hoy estábamos como tema, podemos colocar la actividad económica del Estado. Es como la breve introducción. El día de mañana continuamos siempre con la actividad económica del Estado en cuanto a su participación. ¿Cuál es la participación? ¿Cuándo puede el Estado participar y cuándo no debiera de participar? ¿Y en qué puede participar? Muy bien, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Con el tema del trabajo, antes que se me olvide, como nadie me preguntó, y aunque suene yo repetitivo, creo que tenemos problemas con Claro. No sé si todos pudieron cargar su tarea o no la pudieron cargar. Yo no la puedo cargar, licenciado. Sí permite, licenciado. Yo sí pude, licenciado, sí se pueden enviar las tareas. ¿Cuándo subiste su tarea? Yo la envié ayer en la noche. ¿Y sí se pudo? Sí se pudo. A mí me dejó ir en la mañana. Sí, déjale. Vale. Entonces ahí se recuerdan que tienen menos de un minuto para subir. Ya la pude cargar, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, estamos ahí, nos vemos el día de mañana. Una excelente mañana. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz día.